Hola amigos, hoy nos adentraremos en el corazón de un enemigo formidable, el invierno. Nos encontraremos en las vastas llanuras de América, una tierra tan hermosa como implacable. Allí vivía una civilización. Eran conocidos por su profunda conexión con la tierra, sus poderosos espíritus y una sabiduría que se transmitía de generación en generación. Pero más allá de las danzas vibrantes y los relatos épicos, acechaba una realidad mucho más dura. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si tuvieras que sobrevivir a un día en una ventisca de las grandes llanuras? Porque permítanme decirles algo, el viento helado no es lo único que podría congelarte hasta la muerte. Así que, antes de que se acomoden, tómense un momento para darle like al video y suscríbanse. Pero solo si realmente les gusta lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es. Siempre es interesante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Ahora, bajen las luces. Tal vez enciendan un ventilador para ese suave ruido de fondo. Y juntos, comencemos sin problemas nuestro viaje de hoy. ¿Podrían los seres humanos aguantar cuando el cielo mismo parece caerse? Imagínese un mundo donde el sol desaparece de repente, no por la noche, sino detrás de una pared blanca que se mueve y ruge. El aire, que hace un momento estaba quieto y frío, ahora se convierte en un monstruo que grita en sus oídos y le lanza miles de agujas de hielo a la cara. Usted no puede ver más allá de su propia mano. El suelo desaparece bajo una capa de nieve que crece por momentos, borrando cualquier camino, cualquier rastro, cualquier señal de vida. Esto no es solo una nevada fuerte, es una ventisca violenta en las grandes llanuras de América del Norte. Es la furia de la naturaleza en su estado más puro, un poder capaz de congelar a un hombre en minutos y enterrar casas enteras en cuestión de horas. En este escenario, sin la ayuda de la tecnología moderna, sin calefacción central, sin pronósticos del tiempo en el teléfono, la supervivencia parece imposible. Pero para los pueblos nativos que vivieron en estas tierras durante miles de años, no era imposible. Era una prueba, una muy dura, pero una para la que estaban preparados. Para ellos, el invierno no era un enemigo al que odiar, sino un viejo y respetado conocido con un carácter muy difícil. Sabían que llegaría y sabían cómo tratarlo. Su supervivencia no dependía de la fuerza bruta para luchar contra la tormenta, sino de la sabiduría para respetarla y adaptarse a ella. Esta sabiduría no estaba escrita en libros, sino en las historias de los ancianos, en las lecciones aprendidas de la tierra y en las habilidades pasadas de una generación a otra. Ellos entendían que para sobrevivir no había que conquistar la naturaleza, sino escucharla y formar parte de ella. Cuando el cielo se caía, ellos no se rompían. Se agachaban, se protegían y esperaban, usando conocimientos que hoy nos parecen casi mágicos. Observaban el comportamiento de los animales, leían las nubes como si fueran un libro abierto y preparaban sus hogares no como simples refugios, sino como fortalezas de piel y madera, diseñadas para doblarse ante el viento sin romperse. Guardaban comida, preparaban ropa y, lo más importante, se mantenían unidos como comunidad, porque sabían que nadie podía sobrevivir a una ventisca solo. La historia de su supervivencia es una lección increíble sobre la inteligencia humana, la adaptación y una conexión profunda con el mundo natural que muchos de nosotros hemos perdido. Es la historia de cómo se puede enfrentar la furia más grande con la preparación más humilde y sabia. ¿Podría alguien sobrevivir cuando el viento y la nieve borran el mundo? Para entender cómo lo lograron los nativos americanos, primero debemos entender a qué se enfrentaban. Las ventiscas de las grandes llanuras de América del Norte no son tormentas de nieve comunes. Son un fenómeno extremo, nacido de una geografía única. Imagine un mapa.
Al oeste tiene las enormes montañas rocosas, una barrera gigante que detiene el aire húmedo del Pacífico. Esto hace que las tierras al este, las grandes llanuras, sean relativamente secas. Ahora, mire hacia el norte. Desde el Ártico no hay nada que frene al aire helado. Es como una autopista abierta para que el frío más intenso baje directamente desde el Polo Norte. Y desde el sur, desde el Golfo de México, sube aire cálido y húmedo. Las grandes llanuras son el campo de batalla donde estos tres gigantes chocan. Cuando una masa de aire ártico, increíblemente frío y denso, se desliza hacia el sur y choca con el aire cálido y húmedo que sube del Golfo, el resultado es explosivo. Este choque crea una inestabilidad tremenda en la atmósfera. El aire caliente, al ser más ligero, es empujado hacia arriba violentamente y su humedad se condensa y se congela, formando una cantidad masiva de nieve. Pero la nieve es solo una parte del problema. La otra parte es el viento. Como las llanuras son tan planas y abiertas, no hay árboles ni colinas que frenen el viento. Este puede alcanzar velocidades de huracán, levantando la nieve que cae y la que ya está en el suelo, creando una ventisca blanca. En una de estas tormentas, la visibilidad se reduce a cero. Usted no puede distinguir el cielo de la tierra. El mundo entero se convierte en una nube blanca, rugiente y helada. La temperatura puede bajar decenas de grados en solo unas horas. Este frío, combinado con el viento, es mortal. Puede congelar la piel expuesta en segundos y causar desorientación total. Una persona podría perderse a solo 10 pasos de la puerta de su casa y morir congelada sin encontrar el camino de regreso. Este era el monstruo que los pueblos de las llanuras, como los Lakota, los Cheyenne o los Pawnee, tenían que enfrentar cada invierno. No era una lucha justa, era un poder abrumador que exigía el máximo respeto y la mejor preparación. Ellos no lo veían como algo malo, sino como una parte del ciclo de la vida en esas tierras, una fuerza poderosa que limpiaba el paisaje y ponía a prueba a todos los seres vivos. Su supervivencia dependía de entender perfectamente la naturaleza de esta bestia de viento y hielo. ¿Podría la supervivencia depender de notar la señal más pequeña? Mucho antes de que existieran los satélites y los meteorólogos, los nativos americanos tenían su propio sistema de pronóstico del tiempo, un sistema basado en miles de años de observación atenta. Para ellos, la naturaleza era un libro abierto lleno de pistas, y saber leerlo era cuestión de vida o muerte. No necesitaban un informe del tiempo, porque el informe estaba a su alrededor, en el cielo, en el viento y en el comportamiento de los animales. Imagínese que usted está con ellos en un día frío de otoño. Lo primero que haría sería mirar al cielo. Ellos sabían que no todas las nubes eran iguales. Unas nubes altas y delgadas, como plumas de pájaro, podían significar buen tiempo, pero si empezaban a espesarse y a bajar, era una advertencia. Un halo, un círculo de luz pálida alrededor del sol o de la luna, era una señal casi segura de que se acercaba un frente de mal tiempo, con nieve o lluvia. El color del cielo al amanecer o al atardecer también contaba una historia. Un cielo rojo por la mañana era una mala señal, mientras que un cielo rojo por la tarde solía prometer buen tiempo para el día siguiente. Luego estaba el viento. No solo escuchaban su fuerza, sino también su voz. Un cambio en el sonido del viento, un silbido más agudo o un murmullo profundo que venía del norte, era una alarma. Si el humo de la fogata, en lugar de subir recto, se arremolinaba y bajaba hacia el suelo, significaba que la presión del aire estaba cambiando y una tormenta estaba en camino. Quizás las señales más fiables provenían de los animales, los otros habitantes de las llanuras. Ellos tienen sentidos mucho más agudos que nosotros y sienten los cambios de presión y temperatura mucho antes. Si los búfalos
normalmente dispersos, comenzaban a juntarse en grupos apretados, buscando valles o zonas resguardadas, era porque sabían que venía algo malo. Si los pájaros dejaban de cantar y desaparecían del cielo, o si los conejos y otros animales pequeños se escondían en sus madrigueras y no salían, era como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración antes de la tormenta. Incluso el comportamiento del propio cuerpo era una señal. Un dolor repentino en viejas heridas o en las articulaciones podía indicar un cambio en la humedad y la presión atmosférica. No era una sola señal la que los alertaba, sino la suma de todas ellas. Como un detective que junta pequeñas pistas, ellos unían el color del cielo, la dirección del viento, el silencio de los pájaros y el movimiento de los búfalos para formar una imagen clara de lo que estaba por venir. Esta profunda conexión y entendimiento les daba el tiempo que necesitaban para prepararse, reforzar los refugios, asegurar la leña y la comida, y reunir a la familia para esperar a que pasara la furia de la tormenta. ¿Podría una estructura simple aguantar la furia de la naturaleza? Cuando pensamos en los hogares de los nativos de las llanuras, la primera imagen que nos viene a la mente es el tipi. A simple vista puede parecer una tienda de campaña frágil, hecha de palos y pieles, pero en realidad era una obra maestra de la ingeniería, perfectamente adaptada para resistir las peores ventiscas. No era una estructura rígida diseñada para luchar contra el viento, sino una flexible, pensada para ceder y aguantar. El secreto de su fuerza estaba en su forma de cono. Esta forma aerodinámica permitía que los vientos huracanados fluyeran a su alrededor en lugar de chocar contra una pared plana. El viento simplemente se deslizaba por sus lados, sin poder empujarlo y derribarlo. Para prepararse para una tormenta, lo primero que hacían era reforzar la base. Clavaban las estacas de madera que sujetaban la cubierta de piel de búfalo más profundamente en la tierra helada. Luego, amontonaban nieve alrededor de todo el borde exterior del tipi. Esto tenía un doble propósito. Sellaba cualquier rendija por donde pudiera entrar el viento helado y además el peso de la nieve ayudaba a anclar la estructura firmemente al suelo, como si la tierra misma la estuviera abrazando. En el interior, el diseño era igual de inteligente. En la parte superior del tipi había dos solapas de humo, como dos orejas, que se podían ajustar con largos postes desde el exterior. Durante una ventisca, orientaban estas solapas para dar la espalda al viento. Esto creaba una especie de vacío que ayudaba a sacar el humo del fuego que ardía en el centro, permitiendo a la familia mantenerse caliente sin ahogarse. El fuego era el corazón del hogar, y el diseño del tipi permitía que ese corazón siguiera latiendo incluso en la peor de las tormentas. Pero no todos los pueblos vivían en tipis. Otras tribus, como los Mandan o los Arikara, construían refugios más permanentes llamados lodges o cabañas de tierra. Eran estructuras grandes, redondas, semienterradas en el suelo. Se construían con un armazón de postes de madera gruesos, cubiertos con ramas, hierba y una capa muy gruesa de tierra y arcilla. Al estar parcialmente bajo tierra, estaban increíblemente bien aisladas del frío y el viento. Una ventisca podía pasar por encima de ellas casi sin que se notara dentro. La nieve que se acumulaba sobre el techo de tierra solo añadía una capa más de aislamiento. Ya fuera un tipi flexible o una sólida cabaña de tierra, el principio era el mismo. No se trataba de construir un muro impenetrable contra la naturaleza, sino de usar la inteligencia y los materiales que ella misma proporcionaba para crear un refugio seguro y cálido. Era un hogar diseñado no solo para sobrevivir, sino para vivir cómodamente mientras la tormenta rugía afuera. ¿Podría la propia naturaleza convertirse en una manta? Una vez que el refugio estaba asegurado por fuera, la batalla contra el frío se trasladaba al interior. La clave para mantenerse caliente no era generar un calor inmenso, sino conservar el poco calor que se producía.
Los nativos americanos eran maestros del aislamiento y usaban una técnica muy simple pero increíblemente efectiva: las capas. Lo mismo que hacemos hoy al ponernos varias capas de ropa, ellos lo aplicaban a todo su entorno. Dentro del tipi, por ejemplo, no había una sola pared de piel de búfalo. Colgaban una segunda pared interior, una especie de forro hecho de pieles más finas y decoradas, que iba desde el suelo hasta media altura. Esta segunda capa no tocaba la pared exterior, creando un espacio de aire entre las dos. Este aire atrapado actuaba como un aislante fantástico, similar al doble cristal de una ventana moderna. Impedía que el frío de fuera entrara y que el calor del fuego de dentro se escapara. El suelo tampoco era la tierra fría y congelada. Lo cubrían con varias capas. Primero, ponían una capa de hierba seca o agujas de pino para aislar de la humedad y el frío del suelo. Encima de eso, extendían pieles gruesas de búfalo, con el pelo hacia arriba. Esto creaba una superficie suave, cálida y cómoda para sentarse y dormir. Era como tener una alfombra gruesa y natural que mantenía a toda la familia alejada del suelo helado. Esta misma idea de las capas se aplicaba a su ropa. Llevaban varias prendas de piel de ciervo o antílope, curtidas hasta quedar suaves y flexibles. La capa más cercana al cuerpo solía ser de pieles con el pelo hacia adentro para atrapar el calor corporal. Los abrigos exteriores, a menudo hechos de piel de búfalo, con el pelo largo hacia afuera, servían para proteger del viento y la nieve. Las botas o mocasines se rellenaban con hierba seca o pelo de conejo para mantener los pies calientes y secos, algo fundamental para la supervivencia. Incluso la nieve, el propio elemento de la tormenta, se convertía en un aliado. La nieve recién caída está llena de aire atrapado, lo que la convierte en un excelente aislante. Al amontonar nieve en las paredes exteriores de los tipis o sobre los techos de las cabañas de tierra, creaban una capa protectora adicional. Esta manta de nieve ayudaba a bloquear el viento y a mantener la temperatura interior mucho más estable. Aunque afuera la temperatura pudiera ser de 30 grados bajo cero, dentro del refugio, gracias al fuego central y a estas ingeniosas técnicas de aislamiento, la vida podía continuar de una manera sorprendentemente cómoda y segura. Usaban lo que la naturaleza les daba: pieles, hierba, aire y hasta la misma nieve, para crear una barrera protectora, un nido cálido en medio de la tormenta más fría. ¿Podría el calor sobrevivir sin llamas? Imagínese que está en medio de una tormenta de nieve. El viento sopla con fuerza y la nieve lo cubre todo. Dentro de su refugio, un fuego grande y abierto sería un peligro. El viento podría avivar las llamas y causar un incendio, o el humo podría llenar el espacio y hacer imposible respirar. Los nativos americanos lo sabían muy bien. Por eso, desarrollaron formas muy inteligentes de usar el fuego para obtener calor sin los riesgos de una llama abierta. La clave estaba en las brasas. Las brasas son esos trozos de madera que ya se han quemado y quedan al rojo vivo, pero sin llama. Emiten un calor constante y muy agradable, pero de forma mucho más segura. No se trataba solo de esperar a que el fuego se apagara. Era un arte que se había perfeccionado durante generaciones. Primero, preparaban un buen fuego en un hoyo cavado en el centro de su vivienda, como un tipi o un wigwam. Este hoyo, a menudo rodeado de piedras, se llamaba fogón. Dejaban que la madera se quemara hasta que quedaba un lecho de brasas brillantes. Luego, controlaban cuidadosamente la cantidad de aire que llegaba a ellas. A veces las cubrían con una capa de ceniza para que el calor se liberara más lentamente, durando toda la noche. De esta forma, el refugio se mantenía a una temperatura soportable, sin el peligro de las llamas ni el exceso de humo. Pero había otro truco aún más ingenioso: el uso de piedras calientes. Mientras el fuego ardía con fuerza durante el día o antes de la tormenta,
colocaban piedras grandes y lisas cerca de las llamas o directamente sobre ellas. Estas piedras absorbían una cantidad enorme de calor. Cuando llegaba la noche o la tormenta empeoraba, usaban palos para sacar con cuidado esas piedras del fuego. Luego las envolvían en trozos de piel de animal o tela gruesa para no quemarse y las llevaban dentro del refugio. Estas piedras calientes funcionaban como baterías de calor. Las colocaban en los lugares donde dormían o donde se sentaba la familia. El calor que salía de ellas era suave, constante y duraba horas. Era como tener pequeños radiadores portátiles. Podía colocar una de estas piedras envueltas junto a sus pies para mantenerlos calientes toda la noche. O podía sentarse cerca de una para sentir un calor reconfortante en la espalda. Esta combinación de un lecho de brasas bien controlado y el uso de piedras calientes permitía a las familias pasar las noches más frías y las peores ventiscas con seguridad. El calor estaba presente, pero era un calor tranquilo y manejable, un calor que daba vida sin amenazarla. Era una solución simple, pero increíblemente eficaz, nacida de la observación y el profundo respeto por el poder del fuego. ¿Podrían los propios seres humanos reemplazar el fuego? Cuando una tormenta de nieve rugía afuera y los recursos eran limitados, la fuente de calor más confiable y siempre disponible era el propio cuerpo humano. Los nativos americanos entendían esto a la perfección y usaban el calor corporal de la comunidad como una estrategia de supervivencia fundamental. La respuesta es sí, y lo hacían de una manera muy inteligente y organizada. La estrategia principal era simple: juntarse. En lugar de que cada persona intentara calentarse por su cuenta, la familia o el grupo se unían en un espacio reducido. Imagine a su familia en una habitación fría. Si cada uno se sienta en una esquina diferente, todos sentirán frío. Pero si se sientan todos juntos en un sofá, cubiertos con una manta, el calor de cada persona se suma y todos se sienten más calientes. Ellos llevaban esta idea al siguiente nivel. La forma de dormir durante una ventisca era clave. No dormían separados, cada uno en su propio lugar. Se acostaban en círculo, muy juntos, compartiendo el espacio y el calor. Esta disposición no era al azar, tenía un propósito muy claro. Los niños y los ancianos, que son los que pierden calor corporal más rápido y son más vulnerables al frío, se ponían en el centro del círculo. En el centro estaban protegidos del frío exterior por los cuerpos de los adultos más fuertes, que formaban un anillo protector a su alrededor. Los adultos, al estar en el exterior del círculo, recibían más el frío, pero sus cuerpos juntos creaban una barrera que mantenía el calor en el interior. Para que esta técnica funcionara aún mejor, se cubrían todos juntos con grandes y pesadas pieles de animales, como las de bisonte. Estas pieles eran excelentes aislantes, como los mejores edredones que pueda imaginar. Al cubrir a todo el grupo con una o varias pieles grandes, creaban una especie de microclima cálido debajo. El calor que emanaba de todos los cuerpos quedaba atrapado por las pieles, y la temperatura en ese espacio podía ser muchos grados más alta que la del refugio. No era solo una técnica para sobrevivir, era un acto de profunda conexión comunitaria. Al estar tan cerca, sentían la respiración de los demás, el latido de sus corazones. Esto no solo daba calor físico, sino también una sensación de seguridad y apoyo emocional. Saber que no estabas solo luchando contra el frío, sino que formabas parte de un grupo unido que se cuidaba mutuamente, era una fuerza psicológica inmensa. En esos momentos, la comunidad se convertía en un único organismo vivo, un nido humano que generaba su propio calor para proteger a sus miembros más frágiles. Era la prueba de que la unidad y la cooperación eran tan importantes como el fuego o el refugio para sobrevivir a los inviernos más duros. ¿Podría la supervivencia depender del calor de un amigo? Para los nativos americanos, los amigos no solo eran humanos,
Los animales, especialmente los perros, eran compañeros vitales que jugaban un papel crucial en la supervivencia durante los duros inviernos. Su ayuda iba mucho más allá de la caza o la protección. Eran una fuente viva de calor y seguridad. Imagine una noche helada dentro de un tipi, con el viento de la ventisca silbando afuera. Aunque la familia estuviera junta, el frío podía colarse por cualquier rendija. En esas noches, los perros de la familia no dormían afuera. Se les invitaba a entrar y a acurrucarse con la gente. Los perros eran como calentadores vivos y peludos. Su temperatura corporal es naturalmente un poco más alta que la de los humanos, así que tener un perro grande durmiendo a su lado o a sus pies era como tener una bolsa de agua caliente que duraba toda la noche. Los niños, en particular, a menudo dormían abrazados a los perros de la familia. El calor del animal no solo los mantenía a salvo del frío, sino que su presencia tranquila y su respiración rítmica les daba una gran sensación de consuelo y seguridad. Era una relación de beneficio mutuo. La familia le daba al perro refugio del frío y comida, y a cambio, el perro compartía su calor corporal y su lealtad. Pero el papel de los perros no se limitaba a ser calentadores. También eran un sistema de alerta temprana. Sus oídos agudos y su agudo sentido del olfato los hacían mucho más sensibles a los peligros del entorno. Un perro podía oír el crujido de la nieve bajo el peso de un animal peligroso o el acercamiento de extraños mucho antes que cualquier persona. Su ladrido o gruñido en medio de la noche podía despertar a la familia y darles tiempo para reaccionar ante una amenaza. En las llanuras, los caballos y otros animales grandes también ayudaban, aunque de una manera diferente. Durante una tormenta, los caballos a menudo se agrupaban cerca de los refugios humanos. Instintivamente, se colocaban de manera que sus grandes cuerpos bloquearan la peor parte del viento helado. Esta muralla viviente de animales podía reducir significativamente la fuerza del viento que golpeaba el tipi o la cabaña, haciendo que el interior fuera menos frío y más seguro. Era una relación basada en el respeto y la comprensión de que todos los seres vivos estaban conectados en la lucha por la supervivencia. Los animales no eran solo herramientas o posesiones, eran parte de la familia extendida. Compartían el refugio, el calor y a veces incluso la comida. Esta estrecha relación entre humanos y animales era una de las claves de la resiliencia de los nativos americanos. En el corazón de la tormenta, el calor de un amigo leal, ya fuera humano o animal, era a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Podría una comida salvarte de morir congelado? La respuesta es un rotundo sí. Cuando el cuerpo se enfrenta a un frío extremo, necesita luchar constantemente para mantener su temperatura interna. Esta lucha consume una enorme cantidad de energía. Piense en su cuerpo como un horno. Para que el horno produzca calor, necesita combustible. Para el cuerpo humano, ese combustible es la comida. Los nativos americanos, a través de siglos de experiencia, sabían exactamente qué tipo de combustible necesitaba su cuerpo para sobrevivir a los inviernos más brutales. No se trataba de cualquier comida. Durante una tormenta de nieve, cuando el cuerpo quemaba calorías a un ritmo acelerado solo para mantenerse caliente, necesitaban alimentos que fueran muy ricos en energía. Esto significaba comidas con un alto contenido de grasas y proteínas. Las grasas son la fuente de energía más concentrada que podemos consumir. Proporcionan más del doble de calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas. Por eso, alimentos como la grasa animal, las nueces y ciertas semillas eran fundamentales en su dieta de invierno. Uno de los alimentos de supervivencia más importantes e ingeniosos era el pemmican. El pemmican era una especie de superalimento de la época. Se preparaba con carne magra de animales como el bisonte, que se secaba al sol o sobre un fuego lento hasta que estaba dura y quebradiza.
Luego, esta carne seca se machacaba hasta convertirla en un polvo fino. A este polvo de carne se le añadía grasa animal derretida, generalmente en una proporción de mitad carne y mitad grasa. A veces también se mezclaban bayas secas, como arándanos, para añadir vitaminas y un poco de sabor. Esta mezcla se prensaba en pequeñas tortas o se guardaba en bolsas de cuero. El resultado era un alimento increíblemente denso en calorías, ligero, fácil de transportar y que podía conservarse durante meses, o incluso años, sin estropearse. Comer un trozo de pemmican era como echar un leño grande y seco al fuego interior del cuerpo. La grasa proporcionaba una liberación de energía lenta y sostenida, que ayudaba a mantener la temperatura corporal estable durante muchas horas. La proteína ayudaba a reparar los músculos y a mantener el cuerpo fuerte. Además del pemmican, también consumían carne seca, jerky, pescado ahumado y almacenaban grandes cantidades de nueces y semillas. Caldos calientes hechos con huesos y restos de carne también eran una fuente vital de calor y nutrientes. Beber este caldo caliente tenía un doble efecto. Calentaba el cuerpo desde dentro de forma inmediata y proporcionaba grasas y minerales esenciales. Esta forma de alimentarse no era algo que se improvisara. Requería meses de preparación durante el verano y el otoño, cuando la comida era abundante. Cazar, pescar, recolectar y luego procesar y almacenar todos estos alimentos era un trabajo comunitario esencial para garantizar que todos tuvieran suficiente combustible para sobrevivir al invierno. Así, una simple comida, preparada con la sabiduría de generaciones, podía ser literalmente el muro que separaba a una persona de morir congelada. ¿Podría el fuego del espíritu durar más que la tormenta? Sobrevivir a una ventisca que dura días, atrapado en un pequeño refugio, no es solo una lucha del cuerpo contra el frío. Es, sobre todo, una batalla de la mente y el espíritu contra la desesperación, el aburrimiento y el miedo. Los nativos americanos sabían que para sobrevivir afuera, primero debían mantenerse fuertes por dentro. El calor físico era esencial, pero el calor del espíritu, la moral y la esperanza era igualmente importante. Y para mantener vivo ese fuego interior, tenían herramientas muy poderosas: las historias, las canciones y las oraciones. Imagine a una familia acurrucada alrededor de un lecho de brasas. Afuera, la tormenta aúlla como un lobo hambriento. El miedo podría fácilmente apoderarse de ellos. En ese momento, un anciano o una anciana comenzaba a hablar. Su voz, tranquila y segura, llenaba el silencio. Contaban historias, no eran cuentos para pasar el rato. Eran historias de sus antepasados, relatos de la creación del mundo, leyendas de héroes que superaron grandes desafíos, o cuentos de animales astutos que enseñaban lecciones valiosas. Estas historias hacían varias cosas a la vez. Primero, distraían la mente del frío y del sonido aterrador de la tormenta. Transportaban a todos a otro tiempo y lugar, llenando el refugio de imágenes y emociones. Segundo, reforzaban su identidad y su sentido de pertenencia. Les recordaban que eran parte de algo más grande, un pueblo con una larga historia de resiliencia y supervivencia. Si sus antepasados pudieron superar pruebas tan duras, ellos también podían. Las historias transmitían sabiduría, enseñaban estrategias de supervivencia y, sobre todo, daban un propósito a su lucha. El canto y la música también eran una herramienta fundamental. Las canciones podían ser rítmicas y enérgicas para levantar el ánimo, o suaves y tranquilas para calmar los nervios. A veces usaban un tambor, cuyo latido constante era como el corazón de la comunidad, un sonido que unía a todos en un mismo ritmo. Cantar juntos creaba una poderosa sensación de unidad y solidaridad. El acto físico de cantar también ayudaba a regular la respiración y a mantener el cuerpo un poco más caliente. Era una forma de decirle a la tormenta: somos más fuertes que tú, porque estamos juntos.
Finalmente, las oraciones y los pequeños rituales conectaban a la gente con el mundo espiritual. Dar gracias por el refugio, por la comida y por la compañía de la familia reforzaba una actitud de gratitud en lugar de desesperación. Rezar a los espíritus de la naturaleza o a sus protectores les daba la sensación de que no estaban solos, de que había fuerzas mayores cuidando de ellos. Esta fe les proporcionaba una inmensa fuerza interior y la esperanza de que la tormenta pasaría y el sol volvería a brillar. En la oscuridad del invierno, estas prácticas eran la luz que mantenía viva la llama de la esperanza. Era el calor de la comunidad, de la fe y de la memoria, un fuego interior que ninguna ventisca, por muy feroz que fuera, podía apagar. ¿Podría la ubicación ser una herramienta para salvar vidas? Imagínese que está en medio de una llanura inmensa y abierta. El cielo empieza a oscurecerse, no por la noche, sino por las nubes pesadas y grises que trae el invierno. El viento empieza a soplar, primero como un susurro, luego como un aullido. Sabe que tiene que encontrar un lugar para su campamento y tiene que hacerlo rápido. Su vida y la de su familia dependen de la decisión que tome en los próximos minutos. Para los pueblos nativos de las grandes llanuras, esta no era una situación imaginaria, sino una realidad constante. Ellos no elegían el lugar de su campamento al azar. Era una ciencia precisa, basada en la observación y en un profundo conocimiento de la naturaleza. Lo primero que buscaban era una protección natural. ¿Por qué luchar contra el viento si la propia tierra podía hacerlo por usted? Un pequeño valle, una hondonada o la base de una colina podían ser sus mejores aliados. Al colocar el campamento en el lado protegido del viento, conocido como sotavento, se creaba una barrera natural. El viento furioso pasaba por encima de ellos en lugar de golpearlos directamente. Un bosque de álamos o pinos también era un refugio excelente. Los árboles actuaban como un peine gigante que frenaba y debilitaba el viento, y sus ramas atrapaban la nieve, impidiendo que se acumulase en grandes montones dentro del campamento. Una vez encontrado el lugar ideal, la siguiente decisión era cómo organizar las viviendas, los tipis. Generalmente los colocaban en un círculo. Esto no solo tenía un significado espiritual y comunitario, sino también uno muy práctico. El círculo creaba un espacio central más protegido del viento, donde la gente podía moverse y realizar tareas. Pero la clave estaba en la orientación de cada tipi. La entrada de un tipi nunca miraba hacia el viento. Siempre se colocaba en la dirección opuesta al viento dominante, que solía ser el del oeste o el noroeste. Piense en ello como si estuviera en su casa durante una tormenta. Usted no abriría una ventana por donde está entrando la lluvia y el viento, ¿verdad? Haría exactamente lo contrario para mantenerse seco y caliente. Lo mismo ocurría con el tipi. Al tener la entrada a espaldas del viento, se evitaba que el aire helado y la nieve entraran directamente en el hogar. Esto mantenía el interior mucho más cálido y hacía que el pequeño fuego central fuera más eficiente. Además, el diseño del tipi era una maravilla de la ingeniería. En la parte superior tenía 2 solapas de humo, como 2 grandes orejas que se podían mover con postes largos. Estas solapas se ajustaban constantemente según la dirección del viento. Al orientarlas correctamente, se creaba una corriente de aire que sacaba el humo del fuego hacia afuera, manteniendo el aire dentro limpio y respirable, sin dejar que el viento entrara. Era un sistema de ventilación perfecto y ajustable. Así que, cuando veía un campamento en la nieve, nada estaba puesto al azar. La elección del lugar, la disposición en círculo y la orientación de cada puerta eran decisiones de vida o muerte. No se trataba solo de tener un techo sobre la cabeza, sino de usar la sabiduría para hacer de la propia tierra su primer y más fuerte muro contra la furia del invierno. ¿Podría el enemigo, la nieve y el hielo, convertirse en su aliado?
A primera vista, la nieve es el problema. Es fría, húmeda, y el viento la convierte en un arma cortante. Pero los pueblos indígenas sabían algo que a nosotros nos puede parecer sorprendente. La nieve, si se usa correctamente, puede ser una de las mejores herramientas para protegerse del frío. El secreto está en una palabra muy simple: aislamiento. La nieve, especialmente la nieve recién caída y esponjosa, está llena de pequeñas bolsas de aire. Y el aire quieto es uno de los mejores aislantes que existen. Piense en una manta gruesa o en una chaqueta de plumas. No son las plumas o la tela lo que le da calor directamente, sino el aire que queda atrapado entre ellas. Ese aire crea una barrera que impide que el calor de su cuerpo se escape. Los nativos aplicaban este mismo principio a sus hogares. Cuando una tormenta de nieve se acercaba, o durante el largo y frío invierno, una de las primeras tareas era amontonar nieve alrededor de la base de los tipis. Con palas de madera o incluso con las manos, creaban un grueso muro de nieve que podía llegar hasta la altura de las rodillas o más. Este muro de nieve cumplía varias funciones vitales. Primero, sellaba por completo cualquier pequeña rendija que pudiera haber entre la cubierta del tipi y el suelo helado. Esto eliminaba las corrientes de aire frío que podían colarse por debajo y robar el calor del fuego. Era como poner una toalla debajo de una puerta para que no entre el frío. Segundo, esta capa de nieve actuaba como un aislante increíble. El calor del fuego interior y de las personas que estaban dentro no se escapaba tan fácilmente a través de la parte inferior de la vivienda. Al mismo tiempo, el frío extremo del suelo congelado no podía penetrar hacia el interior. La nieve se convertía en una manta protectora para el hogar. Pero no solo usaban la nieve que ellos mismos amontonaban. También aprovechaban las formaciones naturales. Un árbol caído, por ejemplo, no era solo un obstáculo. Era una pared perfecta contra el viento. Al montar el tipi justo detrás de un gran tronco caído, se creaba una zona de calma. Una gran roca o un pequeño acantilado servían para el mismo propósito. Eran cortavientos naturales que la naturaleza les ofrecía gratuitamente. Si no había refugios naturales disponibles, los construían. Podían crear un muro bajo con bloques de nieve compactada o apilando ramas de árboles. Este muro, llamado cortavientos, no tenía que ser muy alto. Su función era simple: detener el viento a ras de suelo y desviarlo por encima del campamento. Esto reducía drásticamente la sensación de frío y evitaba que la nieve se acumulase justo en la entrada de los tipis. Esta forma de pensar era revolucionaria. En lugar de ver la nieve como una amenaza que había que quitar, la veían como un material de construcción. La misma sustancia que hacía el invierno peligroso se convertía en parte de la solución. Era una lección profunda sobre cómo sobrevivir, no luchando contra la naturaleza, sino entendiendo sus reglas y usándolas a su favor. La nieve que caía del cielo se transformaba, con ingenio y esfuerzo, en un cálido abrazo para el hogar. ¿Podría su ropa determinar su supervivencia? En medio de una ventisca, cuando el viento aúlla y la temperatura cae en picado, la diferencia entre la vida y la muerte puede ser tan fina como el hilo de una costura. Para los nativos americanos que vivían en climas fríos, la ropa no era una cuestión de moda, sino una herramienta de supervivencia tan crucial como el fuego o el refugio. Su estrategia no consistía en usar una sola prenda muy gruesa, sino en algo mucho más inteligente: el arte de vestir por capas. Piense en ello. Si usa una sola chaqueta gruesa y empieza a moverse y a sudar, la chaqueta se moja por dentro. La humedad es el enemigo número uno en el frío, porque roba el calor de su cuerpo muy rápidamente. En cambio, si usa varias capas más finas, puede quitarse una si siente demasiado calor, o añadir una si empieza a sentir frío. Esto le permite regular la temperatura de su cuerpo y mantenerse siempre seco. La primera capa, la que estaba en contacto con la piel,
Solía ser de piel de ciervo o antílope, curtida hasta quedar increíblemente suave. Esta piel era cómoda y transpirable, lo que ayudaba a que la poca humedad del sudor se alejara del cuerpo. Sobre esta primera capa se añadían más prendas. Podían ser túnicas o camisas hechas de pieles más gruesas. Cada capa atrapaba aire entre ella y la siguiente. Y como ya hemos visto, el aire quieto es un aislante fantástico. Así que no era solo la piel lo que les mantenía calientes, sino también las capas de aire atrapadas entre la ropa. La capa exterior era la más importante, su armadura contra la tormenta. Generalmente estaba hecha de piel de búfalo, una de las más gruesas y resistentes. Y aquí viene un detalle crucial. A menudo llevaban la piel con el pelo hacia afuera. El pelo denso del búfalo era excelente para repeler la nieve y la lluvia ligera, evitando que la humedad llegara a las capas internas. Además, rompía la fuerza del viento, protegiendo el calor corporal que tanto costaba generar. Por supuesto, no solo se trataba del torso. Las piernas se cubrían con polainas, también de piel, y los pies se protegían con mocasines. Pero los mocasines de invierno eran especiales. Eran más grandes que los de verano para poder rellenarlos con hierba seca o pelo de animal. Este relleno no solo proporcionaba un acolchado cómodo, sino que creaba una capa de aislamiento adicional y absorbía cualquier humedad de los pies, manteniéndolos secos y calientes. Las manos se protegían con manoplas, que son más calientes que los guantes porque los dedos se mantienen juntos y comparten su calor. Y la cabeza, por donde se pierde una gran cantidad de calor corporal, se cubría con capuchas de piel o gorros. Cada pieza de ropa estaba diseñada no solo para ser cálida, sino también funcional. Las prendas permitían libertad de movimiento para cazar, trabajar o moverse por el campamento. En esencia, su ropa era un refugio personal y portátil. Era su primer tipi, uno que llevaban puesto. Era un sistema cuidadosamente diseñado, perfeccionado a lo largo de incontables inviernos, que les permitía enfrentarse a las peores tormentas no como víctimas indefensas, sino como supervivientes bien preparados. ¿Podría un estiramiento o un paso salvarle la vida? Cuando una tormenta de nieve le obliga a quedarse encerrado en su refugio durante días, el mayor peligro, después del frío, es la inactividad. Quedarse quieto parece la opción lógica para conservar energía, pero el cuerpo humano necesita moverse para generar su propio calor. Los nativos americanos entendían este principio a la perfección y lo integraban en su rutina de supervivencia. El cuerpo es como un pequeño horno. Cuando usted se mueve, sus músculos trabajan y al trabajar queman energía y producen calor. Piense en la última vez que sintió mucho frío. ¿Qué hizo instintivamente? Probablemente empezó a tiritar. Tiritar es la forma automática que tiene su cuerpo de contraer y relajar los músculos rápidamente para generar calor. Es una respuesta de emergencia. La idea era generar ese calor de forma controlada, sin llegar al extremo de tiritar. Sin embargo, había una regla de oro: moverse lo suficiente para calentarse, pero no tanto como para empezar a sudar. El sudor en un clima helado es increíblemente peligroso. Cuando el sudor se enfría sobre la piel o moja la ropa, roba el calor del cuerpo a una velocidad alarmante. Una prenda húmeda puede hacerle perder calor hasta 25 veces más rápido que una seca. Por eso, el objetivo era un equilibrio delicado. Dentro del tipi, donde el espacio era limitado, no se trataba de hacer ejercicios intensos. Se trataba de movimientos pequeños, constantes y conscientes. Podían estirar los brazos y las piernas, hacer círculos con los tobillos y las muñecas, o simplemente tensar y relajar diferentes grupos de músculos sin moverse del sitio. Apretar y soltar los puños o los dedos de los pies era una forma sencilla de estimular la circulación en las extremidades, que son las primeras en enfriarse. Estos pequeños actos, repetidos a lo largo del día, mantenían la sangre fluyendo
y el horno interno del cuerpo encendido a un nivel bajo pero constante. Además, las propias tareas diarias dentro del refugio ayudaban a mantenerse activo. Atender el fuego, por ejemplo, requería movimiento constante. Añadir leña, avivar las brasas, ajustar las solapas de humo, preparar la comida, curtir una piel, reparar una herramienta o coser ropa eran actividades que mantenían las manos y el cuerpo en movimiento. No eran solo tareas para pasar el tiempo, eran parte activa de la estrategia para mantenerse caliente. Para los niños que tienen energía de sobra, los juegos dentro del tipi eran una forma de canalizar esa energía de manera productiva. Juegos de manos, contar historias con gestos o luchas amistosas les mantenían calientes y de buen humor. Esta sabiduría sobre el movimiento era una forma de control sobre su propio cuerpo. En lugar de ser víctimas pasivas del frío, tomaban un papel activo en su propia termorregulación. Entendían que la calidez no solo venía del fuego o de las pieles, sino también de su interior. Un simple estiramiento, un paso medido, un músculo que se tensa. Cada pequeño movimiento era una afirmación de vida, un acto silencioso que les ayudaba a resistir hasta que la tormenta amainara y el sol volviera a brillar. ¿Podría la sabiduría ser más cálida que el fuego? Un fuego puede calentar su cuerpo durante una noche, pero la sabiduría puede mantener a su pueblo caliente durante generaciones. En las culturas nativas americanas, el conocimiento no se guardaba en libros, sino en las mentes y los corazones de los ancianos. Ellos eran las bibliotecas vivientes, los guardianes de las lecciones aprendidas a través de incontables inviernos. Y durante las largas y oscuras tormentas, su papel era más crucial que nunca. La supervivencia no se aprendía en un día. Era un proceso que comenzaba en la infancia. Un niño no aprendía a sobrevivir a una ventisca leyendo un manual, sino escuchando las historias de su abuelo junto al fuego y observando cómo su abuela preparaba las pieles para el invierno. El conocimiento se transmitía de una manera natural, a través de la vida diaria. Los ancianos enseñaban con el ejemplo. Un joven aprendía a elegir el lugar correcto para un campamento no porque se lo dijeran, sino porque había acompañado a los mayores decenas de veces y había visto qué lugares elegían y por qué. Veía cómo observaban la dirección del viento, cómo estudiaban la forma del terreno y cómo buscaban la protección de los árboles. Aprendía a leer la naturaleza como si fuera un libro abierto. Las historias eran una herramienta de enseñanza fundamental. Una historia sobre un cazador que se perdió en una tormenta porque ignoró las señales del cielo era mucho más poderosa que una simple advertencia. La historia tenía personajes, emociones y una consecuencia clara. Se quedaba grabada en la memoria del niño para siempre. De la misma manera, las historias de héroes que sobrevivieron a condiciones imposibles gracias a su ingenio y valentía, daban esperanza y enseñaban estrategias valiosas. Los ancianos enseñaban las habilidades prácticas más importantes. Mostraban a los jóvenes qué tipo de madera era mejor para un fuego duradero y con poco humo, cómo encontrar leña seca incluso cuando todo estaba cubierto de nieve, o cómo orientarse usando el viento y las estrellas si se perdían. Les enseñaban a reconocer los sonidos de un invierno peligroso, el crujido particular de los árboles que anuncia un frío extremo, o el silbido del viento que precede a una ventisca. Pero quizás la lección más importante que transmitían era una actitud. Enseñaban la paciencia para esperar a que pasara la tormenta, la calma para no entrar en pánico cuando las cosas se ponían difíciles, y el respeto por el poder de la naturaleza. Entendían que la naturaleza no era un enemigo a conquistar, sino una fuerza poderosa con la que había que vivir en armonía. Este conocimiento compartido era el pegamento que unía a la comunidad. Aseguraba que las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo no se perdieran con el paso del tiempo. Cada anciano que compartía su sabiduría estaba encendiendo una llama en la mente de un joven,
una llama que le mantendría caliente mucho después de que el fuego del campamento se hubiera apagado. Era la certeza de que, aunque el invierno fuera duro, tenían el conocimiento colectivo de todas las generaciones pasadas para enfrentarlo y sobrevivir. ¿Podría la forma en que se acuesta decidir entre la vida y la muerte? En medio de una ventisca aullante, cuando el mundo exterior es solo un remolino de viento y nieve, cada pequeña decisión dentro de su refugio se vuelve fundamental. Para los pueblos nativos de las llanuras y los bosques del norte, la noche no era solo un tiempo para descansar, sino un campo de batalla estratégico contra el frío. Sobrevivir hasta el amanecer dependía de conocimientos transmitidos de generación en generación, y uno de los más importantes era cómo dormir. Usted podría pensar que dormir es simple, uno se acuesta y cierra los ojos. Pero cuando la temperatura cae en picado y el fuego es solo un recuerdo de brasas calientes, la forma en que su cuerpo se posiciona y se agrupa con otros puede significar la diferencia entre despertarse o congelarse para siempre. Imagínese que está dentro de un tipi o un wigwam. El viento golpea la lona de piel de bisonte, buscando cualquier pequeña grieta por donde colarse. Lo primero que hacía una familia era una inspección minuciosa. Cualquier corriente de aire, por pequeña que fuera, era un enemigo mortal. Era como tener un pequeño agujero en un cubo lleno de agua. Lentamente, pero sin pausa, todo el calor se escaparía. Usaban barro, nieve apisonada o trozos extra de piel para sellar cada abertura alrededor de la base del refugio. Una vez que el refugio estaba lo más hermético posible, comenzaba la preparación del lecho. No se trataba de colchones, sino de capas de aislamiento. En el suelo se colocaban ramas de pino o abeto. Estas no solo proporcionaban una superficie más suave, sino que creaban miles de pequeñas bolsas de aire entre el suelo helado y los cuerpos, actuando como una barrera natural. Sobre las ramas se extendían gruesas pieles de bisonte o de oso, con el pelaje hacia arriba. Esta era la base. Luego venían las mantas, que eran más pieles, pero esta vez con el pelaje hacia adentro. La razón era simple y genial. El pelaje atrapa el calor del cuerpo y lo mantiene cerca de la piel. El aire tibio queda atrapado entre las fibras del pelo, creando una capa de aislamiento personal. Ahora, la parte más importante, la disposición de los cuerpos. Nadie dormía solo si podía evitarlo. La familia se convertía en una sola unidad de calor. Se acostaban todos juntos, muy apretados. Pero la formación no era casual. En el centro, en el lugar más protegido y cálido, se colocaba a los más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos. Ellos pierden calor corporal más rápido y tienen menos capacidad para generarlo. Rodeándolos, como un muro protector, se acostaban los adultos y los jóvenes más fuertes. Ellos formaban la capa exterior, sus cuerpos bloqueando el frío y compartiendo su calor con los del centro. Era un sistema vivo, un nido humano diseñado para la máxima eficiencia térmica. La posición individual también era crucial. Se les enseñaba a los niños desde pequeños a no estirarse mientras dormían en invierno. Debían acurrucarse en posición fetal, como una bola. ¿Por qué? La física es simple. Al hacerse un ovillo, se reduce la superficie del cuerpo expuesta al aire frío. Las rodillas se llevan al pecho, los brazos se cruzan y la cabeza se inclina hacia adelante. Esto protege los órganos vitales en el torso y minimiza la pérdida de calor. Es el mismo instinto que tienen muchos animales cuando duermen en el frío. Además, se cubrían la cabeza. Una gran cantidad de calor corporal se pierde por la cabeza. Usaban capuchas de piel o simplemente se envolvían la cabeza con una manta, dejando solo una pequeña abertura para respirar. Y aún así, la respiración misma era una consideración. El aire exhalado contiene humedad y calor. Si un grupo de personas respiraba directamente sobre las mantas, la humedad podía congelarse,
convirtiendo las pieles cálidas en una capa de hielo tieso. Por eso, a menudo se aseguraban de que el aliento se dirigiera hacia afuera del lecho principal, o creaban un pequeño canal de aire para que la humedad escapara. Todo esto se hacía en la oscuridad, con los sonidos de la tormenta como única música. Era un ritual de supervivencia, una coreografía silenciosa donde cada movimiento tenía un propósito. No era solo dormir, era una defensa activa contra la naturaleza en su estado más implacable. Así, acurrucados juntos, compartiendo cada gramo de calor, una familia podía soportar temperaturas que hoy consideraríamos insoportables, despertando a la mañana siguiente para enfrentar otro día de invierno, gracias a la simple pero profunda sabiduría de cómo pasar la noche. ¿Podría la anticipación ser su manta más abrigadora? Mucho antes de que el primer copo de nieve cayera y el viento del invierno comenzara a soplar, la supervivencia ya estaba en marcha. Para las tribus nativas, prepararse para una tormenta de nieve no era una reacción de pánico de última hora, sino un ritmo de vida, una serie de tareas metódicas que se llevaban a cabo durante los meses más cálidos. Sabían que el invierno era un enemigo paciente y poderoso, y la única forma de vencerlo era estar un paso por delante. La previsión no era solo una habilidad, era la base de su existencia. Imagínese que es finales de otoño. El aire es fresco y las hojas han caído. Mientras usted podría estar disfrutando de los últimos días de sol, una familia nativa estaría en pleno apogeo de sus preparativos. La tarea más importante era asegurar la comida. La caza y la recolección serían imposibles durante una ventisca que podría durar días o incluso semanas. Por eso, el verano y el otoño eran épocas de abundancia y trabajo duro. La carne de bisonte, ciervo o alce se cortaba en tiras finas y se dejaba secar al sol y al viento, convirtiéndose en lo que hoy llamamos cecina o jerky. Esta carne seca era ligera, nutritiva y podía durar meses sin estropearse. Era la proteína perfecta para el invierno. Las bayas, como los arándanos y las bayas de Saskatoon, se recolectaban en grandes cantidades y se secaban al sol hasta que quedaban como pasas. Las nueces y semillas se recogían y se guardaban en bolsas de cuero. Pero su creación más ingeniosa era el pemmican. Era una especie de superalimento antiguo. La carne seca se machacaba hasta convertirla en polvo y se mezclaba con grasa de animal derretida. A veces se añadían bayas secas a la mezcla. Luego, esta pasta se prensaba en pequeños pasteles y se dejaba solidificar. El resultado era una fuente de energía increíblemente densa, rica en calorías y grasas, que podía mantener a una persona en marcha durante mucho tiempo y no se echaba a perder. Estos alimentos se almacenaban en escondites especiales. A veces se cavaban hoyos en el suelo seco, se forraban con cortezas o pieles, se llenaban de comida y luego se cubrían cuidadosamente para protegerlos de los animales y la humedad. Cada familia tenía sus propias reservas, pero la comunidad a menudo también tenía un almacén común para emergencias. Además de la comida, estaba la cuestión del refugio. El refugio principal, ya fuera un tipi en las llanuras o un wigwam en los bosques, se reforzaba. Se añadían capas adicionales de pieles o cortezas para un mejor aislamiento. Se comprobaba la estructura para asegurarse de que pudiera soportar el peso de la nieve pesada y la fuerza de los vientos huracanados. Pero los nativos sabían que las cosas podían salir mal. Un cazador podía ser sorprendido por una tormenta lejos de casa, o un refugio principal podía resultar dañado. Por eso, tenían planes de contingencia. A lo largo de sus rutas de caza y viaje habituales, creaban pequeños refugios de emergencia ocultos. Podía ser una cueva natural, bien disimulada, un hueco excavado bajo las raíces de un árbol grande, o una pequeña estructura de ramas y tierra. Estos refugios no eran cómodos, pero eran suficientes para sobrevivir a una noche de tormenta.
Dentro de estos refugios, o cerca de ellos, a menudo dejaban pequeños kits de supervivencia. Un trozo de pedernal para hacer chispas, un poco de yesca seca guardada en un recipiente impermeable y una pequeña porción de pemmican. Era como dejar una llave de repuesto o un botiquín de primeros auxilios en un lugar estratégico. Encontrar uno de estos escondites podía salvarle la vida a alguien que se hubiera perdido o estuviera herido. La preparación también incluía el combustible. Se recolectaba una enorme cantidad de leña seca durante el otoño. No se almacenaba en un solo montón, sino en varios lugares, para que si uno quedaba cubierto por la nieve, hubiera otros disponibles. También recogían otros tipos de combustible, como excrementos secos de bisonte, que ardían lenta y constantemente. Esta mentalidad de preparación constante significaba que cuando el cielo se oscurecía y el viento comenzaba a aullar, no había pánico. No había una carrera loca para conseguir suministros. En cambio, se retiraban a sus refugios bien abastecidos, sabiendo que habían hecho todo lo posible para prepararse. Se habían ganado su seguridad a través de su arduo trabajo y su profunda comprensión de la naturaleza. Su previsión era, en efecto, la manta más cálida y segura que podían tener, una que ellos mismos habían tejido con esfuerzo y sabiduría a lo largo de las estaciones más amables. ¿Podría la unidad ser más importante que el fuego? Cuando una ventisca implacable borraba el mundo exterior, convirtiéndolo en un caos blanco y aullante, el recurso más valioso para la supervivencia no era la cantidad de comida almacenada ni la calidez del fuego. Era la fuerza de la comunidad. Para los pueblos nativos, la idea de enfrentar una crisis de este tipo en solitario era impensable. La supervivencia no era un asunto individual, sino un compromiso colectivo. La creencia fundamental era simple: o sobrevivimos todos juntos o no sobrevive nadie. Esta filosofía se manifestaba en cada aspecto de la vida durante una tormenta. Imagínese un pequeño campamento de tipis azotado por vientos feroces. La nieve se acumula rápidamente, amenazando con aplastar las estructuras. Dentro de cada refugio, una familia se acurruca, pero no están solos en su lucha. Saben que sus vecinos están pasando por lo mismo, y esta conciencia compartida es una fuente de fortaleza. La primera línea de apoyo era el reparto de recursos. Si una familia, por alguna razón, tenía menos comida seca, no se la dejaba pasar hambre. Las otras familias compartían sus provisiones sin dudarlo. La lógica era práctica, no solo caritativa. Una familia debilitada por el hambre no podría contribuir a las tareas comunes una vez que pasara la tormenta, como despejar la nieve o ir a cazar. Ayudar a tu vecino era, en esencia, ayudarte a ti mismo y asegurar el futuro del grupo. Si el refugio de una familia sufría daños, por ejemplo, si un poste se rompía bajo el peso de la nieve o la cubierta de piel se rasgaba, no se los dejaba a la intemperie. Inmediatamente eran acogidos por otra familia. El refugio anfitrión se volvía más concurrido, sin duda, pero también más cálido. Cada cuerpo adicional era un pequeño radiador humano que contribuía al calor general. El espacio personal se sacrificaba por la seguridad colectiva. Este apoyo iba más allá de lo material. La protección era una responsabilidad compartida. Los hombres más fuertes y los jóvenes se turnaban para salir brevemente del refugio, enfrentándose a la tormenta para realizar tareas esenciales. Despejaban la nieve acumulada en los costados de los tipis para evitar que el peso los derrumbara. Se aseguraban de que las entradas no quedaran bloqueadas y mantenían una pequeña abertura de ventilación en la parte superior del tipi libre de nieve para que el humo pudiera escapar, evitando la asfixia. Hacían rondas, comunicándose a gritos entre los refugios para asegurarse de que todos estuvieran bien. Era un trabajo peligroso y agotador, pero se hacía en equipo. Dentro de los refugios, el apoyo era más emocional y práctico. Las mujeres cuidaban no solo de sus propios hijos, sino de todos los niños del grupo.
Los más pequeños, asustados por el ruido del viento, eran consolados con historias y canciones. Los ancianos, los guardianes de la sabiduría y la historia del pueblo, desempeñaban un papel crucial. Contaban relatos de otras grandes tormentas que sus antepasados habían superado. Estas historias no eran solo entretenimiento, eran lecciones de supervivencia, recordatorios de que su pueblo ya había enfrentado tales desafíos antes y había prevalecido. Daban esperanza y reforzaban la identidad y la resiliencia del grupo. El simple hecho de estar juntos combatía el enemigo más insidioso del aislamiento: la desesperación. Escuchar las voces de los demás, compartir una comida, por humilde que fuera, y sentir el calor de otro cuerpo al lado era un poderoso antídoto contra el miedo. Sabían que no estaban solos en la oscuridad. El fuego podía apagarse si se acababa la leña, pero el calor de la comunidad, la determinación de cuidarse unos a otros, nunca flaqueaba. Esta interdependencia era el tejido que mantenía unida a su sociedad. No se basaba en un sistema de deudas o favores, sino en una profunda comprensión de que la fuerza de un individuo estaba intrínsecamente ligada al bienestar del grupo. En las condiciones más duras imaginables, no era la tecnología ni la fuerza bruta lo que garantizaba la supervivencia, sino la simple y profunda verdad de que los seres humanos son más fuertes juntos. La unidad era, de hecho, más esencial que el fuego. ¿Se podría guardar el calor sin necesidad de llamas? En el corazón de una ventisca, cuando el mundo se encoge al tamaño de su refugio, un fuego crepitante es un lujo. Requiere combustible, que puede escasear o estar húmedo, y necesita una ventilación adecuada, algo difícil de mantener en un refugio sellado contra vientos helados. Un fuego constante podía consumir rápidamente el preciado oxígeno o llenar el espacio de humo peligroso. Los pueblos nativos, con su ingenio nacido de la necesidad, desarrollaron métodos para obtener y conservar el calor que no dependían de una llama viva y constante. Comprendieron que el calor podía ser capturado, almacenado y liberado lentamente, como el agua que se guarda en una vasija. Una de sus técnicas más efectivas era el uso de piedras calientes. Mucho antes de que llegara la tormenta, mientras el fuego aún podía arder grande y fuerte al aire libre, la gente se preparaba. Seleccionaban cuidadosamente piedras de un tamaño y tipo específicos, generalmente de río, lisas y densas, que no se agrietaran ni explotaran con el calor. Estas piedras se colocaban en el corazón de una gran hoguera y se dejaban allí durante horas. Lentamente absorbían la intensa energía del fuego, convirtiéndose en depósitos de calor. Cuando la tormenta arreciaba y la familia se retiraba a su tipi o wigwam, las piedras incandescentes se sacaban con cuidado del fuego usando palos o astas de ciervo. Se envolvían en gruesas capas de cuero crudo o cortezas para hacerlas manejables y para evitar que quemaran el suelo del refugio. Luego se llevaban adentro y se colocaban en un pequeño hoyo cavado en el centro del espacio vital. Estas piedras no producían humo ni llamas, pero irradiaban un calor constante y profundo durante muchas horas. Eran como radiadores naturales de liberación lenta. La familia se reunía a su alrededor, absorbiendo su calor. Se podían colocar cerca de la zona de dormir para mantener el frío a raya durante la noche, o incluso se podían envolver en más pieles y usarse como calentadores de cama personales, una versión primitiva de una bolsa de agua caliente. Otra técnica ingeniosa era la conservación de las brasas. Apagar un fuego por completo y tener que volver a encenderlo desde cero, con pedernal y yesca, en condiciones de frío y humedad, era una tarea increíblemente difícil. Por eso, mantener las brasas vivas era una prioridad. Cuando el fuego principal se reducía para la noche, se recogían las brasas más calientes. Se colocaban dentro de un recipiente especial, que podía ser una concha grande, una vasija de barro o un trozo de hongo de árbol ahuecado. Luego se cubrían con una capa de ceniza y material de combustión lenta, como madera podrida y seca o musgo.
Este capullo de ceniza aislaba las brasas, permitiéndoles arder muy lentamente, sin llama, durante horas, a veces incluso hasta la mañana siguiente. Cuando se necesitaba reavivar el fuego, simplemente se destapaban las brasas, se les soplaba suavemente y se les añadía yesca fina y seca. En cuestión de minutos se podía tener una llama de nuevo, ahorrando un tiempo y una energía preciosos. Los nativos también eran maestros en aprovechar el calor del sol, incluso en invierno. Si la tormenta amainaba por un rato y el sol aparecía, aunque fuera débilmente, lo aprovechaban al máximo. Colocaban pieles de bisonte oscuras o grandes rocas planas de color oscuro en un lugar soleado y protegido del viento. El color oscuro absorbía la radiación solar de manera muy eficiente. Después de unas horas, estas pieles y rocas estaban notablemente más calientes al tacto. Luego se llevaban al interior del refugio, trayendo consigo el calor gratuito del sol. Era una forma sencilla, pero efectiva, de complementar sus otras fuentes de calor. Estas estrategias demuestran una comprensión profunda de la termodinámica. Sin tener la terminología científica, sabían por experiencia cómo funcionaban la absorción, la radiación y el aislamiento. Se dieron cuenta de que una llama no era la única forma de calor. El calor era una energía que podía ser recolectada, transportada y utilizada de manera inteligente. Al guardar el calor sin llamas, no solo conservaban combustible y se mantenían seguros, sino que demostraban una capacidad de adaptación que les permitía prosperar en algunos de los entornos más fríos y desafiantes del planeta. ¿Podría su próxima comida ser su calefacción? Cuando el frío penetra hasta los huesos y el viento aúlla fuera de su refugio, su cuerpo libra una batalla constante para mantenerse caliente. Esta lucha requiere energía, y esa energía proviene de una sola fuente: la comida que usted come. Para los nativos americanos que sobrevivían a los duros inviernos, la comida no era solo para calmar el hambre, era el combustible para su horno interno. Entendían, de una manera muy práctica, que ciertos alimentos eran mucho más que un simple sustento. Eran, literalmente, una forma de calefacción. Piense en su cuerpo como una pequeña estufa. Para generar calor, una estufa necesita leña. Su cuerpo, para generar calor metabólico, necesita calorías. Pero no todas las leñas son iguales. Un trozo de papel arde rápido y se apaga, mientras que un tronco de madera dura, arde lentamente y proporciona calor durante horas. Lo mismo ocurre con la comida. Los alimentos ricos en carbohidratos simples, como el azúcar, proporcionan una ráfaga rápida de energía, pero se consumen rápidamente. Para sobrevivir al frío prolongado, necesitaban un combustible que ardiera de forma lenta y constante. La respuesta estaba en las grasas y las proteínas. La grasa es la fuente de energía más densa que existe. Proporciona más del doble de calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas. Por eso, una dieta rica en grasas era esencial para el invierno. Esto iba en contra de muchas ideas modernas sobre la alimentación saludable, pero en un contexto de supervivencia, la grasa era vida. Cazaban animales conocidos por su alto contenido de grasa, como el oso, el castor y el bisonte, especialmente el bisonte cazado a finales del otoño, cuando había acumulado una gruesa capa de grasa para pasar el invierno. No se desperdiciaba ninguna parte del animal que fuera rica en energía. La médula ósea, una sustancia increíblemente rica en grasas y nutrientes, se extraía de los huesos y se comía. El pescado graso, como el salmón o la trucha, se ahumaba y se almacenaba. Las nueces y las semillas, como las de girasol o las de piñón, también eran apreciadas por su alto contenido de aceite y proteínas. El alimento que mejor encarna esta filosofía es el pemmican. Esta mezcla de carne seca en polvo, grasa derretida y a veces bayas era la barra energética definitiva. Era compacto, no se estropeaba y estaba increíblemente cargado de calorías.
Un pequeño trozo de pemmican podía mantener a un cazador durante horas, proporcionando una liberación lenta y sostenida de energía que mantenía su cuerpo caliente desde adentro hacia afuera. Comer no era solo un evento de 3 veces al día. Durante las tormentas, comían pequeñas cantidades de estos alimentos ricos en energía a lo largo del día y la noche. Esto mantenía su metabolismo, su horno interno, funcionando constantemente. Cada bocado de pemmican o de carne grasosa era como añadir otro pequeño tronco al fuego, asegurando que la llama interna nunca se apagara. También bebían caldos calientes hechos al hervir huesos y restos de carne. Estos caldos no solo proporcionaban calor inmediato al cuerpo, sino que también eran una fuente de hidratación y extraían valiosos nutrientes y grasas de los huesos, asegurando que no se desperdiciara nada. Este enfoque en la comida como fuente de calor era una estrategia de supervivencia proactiva. No esperaban a sentir frío para luego tratar de calentarse. Se adelantaban al frío alimentando sus cuerpos de manera que pudieran generar su propio calor de manera eficiente. Cada comida era una decisión estratégica. Elegir los alimentos adecuados no solo llenaba el estómago, sino que también fortalecía sus defensas contra el enemigo más persistente del invierno, la pérdida de calor corporal. Así, la próxima vez que coma un plato caliente en un día frío, recuerde esta antigua sabiduría. Su comida no es solo sabor y nutrición, es el combustible que alimenta el fuego de la vida dentro de usted. Para los pueblos nativos, esta comprensión no era una curiosidad científica, sino la clave que les permitía mirar a la cara de una ventisca y saber que tenían el calor necesario para sobrevivir, un calor que llevaban dentro. ¿Podrían las huellas de un ciervo salvarle la vida? Imagine que está caminando por un bosque silencioso. El aire es frío y quieto. Usted ve unas huellas en la fina capa de nieve. No son huellas cualquiera, son de un ciervo, pero no se dirigen hacia el arroyo para beber ni hacia los prados para comer. Se dirigen hacia lo más profundo del bosque, a un refugio espeso y protegido del viento. Para usted, esto podría ser solo una curiosidad. Pero para los pueblos nativos de América, esto era una señal tan clara como un cartel en la carretera. Era una advertencia. Los animales, que viven cada día en contacto directo con la naturaleza, sienten los cambios mucho antes que nosotros. No tienen pronósticos del tiempo en la televisión, pero tienen algo mejor, un instinto afinado durante miles de años. Cuando una gran tormenta de nieve se acerca, no esperan a que los primeros copos caigan. Empiezan a prepararse días antes. Usted vería que los ciervos y los alces, en lugar de pastar tranquilamente en campo abierto, buscan los valles más profundos o las arboledas más densas. Saben que allí el viento no golpeará con tanta fuerza y la nieve no se acumulará tan alto. Sus huellas, por lo tanto, no eran solo un rastro de su paso, sino un mapa hacia la seguridad. Si usted seguía esas huellas, no solo encontraría a los animales, sino también un lugar más seguro para resguardarse de la tormenta que se avecinaba. Los nativos aprendieron a leer estos mapas vivientes. Observaban no solo hacia dónde iban los animales, sino también cómo se comportaban. Si los veían moverse con prisa, con un sentido de urgencia, sabían que el tiempo para prepararse era corto. Pero no eran solo los grandes animales. Los más pequeños también enviaban señales. Las ardillas, por ejemplo. Normalmente, usted las ve correteando, buscando nueces y bellotas de manera constante, pero calmada. Sin embargo, antes de una gran nevada, su actividad se volvía frenética. Correrían de un lado a otro sin parar, escondiendo cada trozo de comida que encontraban, reforzando sus nidos en los huecos de los árboles con más hojas y musgo. Luego, de repente, un día o dos antes de la tormenta, desaparecían por completo. El bosque se quedaba extrañamente vacío. Esta ausencia era una de las señales más potentes.
Si las ardillas se han escondido, es porque saben que afuera pronto será imposible sobrevivir. ¿Y qué decir de los pájaros? Antes de una gran tormenta, el bosque se sume en un silencio profundo. Los pájaros dejan de cantar. Buscan refugio en las ramas más bajas y densas de los árboles de hoja perenne, como los pinos o los abetos, donde las agujas espesas los protegen del viento y la nieve. Algunos incluso se esconden en agujeros en los troncos. Si usted caminara por el bosque y notara ese silencio antinatural, esa falta de trinos y cantos, sabría que la naturaleza estaba conteniendo la respiración, esperando el golpe de la tormenta. Los nativos americanos no necesitaban barómetros ni satélites. El comportamiento de los animales era su sistema de alerta temprana. Aprendieron a confiar en estas señales porque ignorarlas podía costarles la vida. Entendieron que la supervivencia no consistía en luchar contra la naturaleza, sino en escucharla con atención y respeto, y actuar en consecuencia. Observar a los animales no era un pasatiempo, era una habilidad esencial para vivir en armonía con un mundo poderoso e impredecible. ¿Podría el movimiento reemplazar las mantas y el fuego? Cuando pensamos en sobrevivir a una tormenta de nieve, lo primero que nos viene a la mente es encontrar un refugio, acurrucarnos y esperar a que pase. La idea de quedarse quieto parece la más segura, pero para muchas tribus nativas de las grandes llanuras, la estrategia era exactamente la contraria: moverse. No se trataba de una huida desesperada, sino de un plan muy inteligente basado en una profunda comprensión de su entorno. Su supervivencia dependía de los grandes rebaños, especialmente de los bisontes, y en lugar de esperar a que el invierno los aislara, ellos seguían a su fuente de vida. Para ellos, quedarse quietos significaba morir de frío y de hambre. Moverse significaba vivir. Imagine una vasta llanura cubierta de nieve. El viento sopla sin encontrar obstáculos y las temperaturas caen en picado. Un pequeño grupo de personas en un campamento fijo sería extremadamente vulnerable. La leña se agotaría, la comida escasearía y el frío se volvería insoportable. Ahora, imagine esa misma llanura, pero con un enorme rebaño de miles de bisontes moviéndose lentamente a través de ella. Los bisontes, con su grueso pelaje y su instinto, saben dónde encontrar pasto bajo la nieve y cómo hallar valles y barrancos para protegerse de lo peor del viento. Seguir a la manada era la decisión más lógica. Era como seguir un supermercado y una ferretería andantes. Primero, la comida. Mientras el rebaño estuviera cerca, siempre habría una fuente de alimento disponible. Un solo bisonte podía alimentar a una familia durante mucho tiempo. Su carne proporcionaba las calorías necesarias para generar calor corporal, y su grasa era una fuente de energía increíblemente rica, esencial para sobrevivir en climas helados. Nada se desperdiciaba. La grasa también se podía usar como combustible para las lámparas, proporcionando luz y un poco de calor dentro de los tipis. Segundo, el calor. Las pieles de bisonte, con su lana espesa, eran los mejores abrigos y mantas que se podían desear. Eran increíblemente aislantes. Un tipi cubierto con pieles de bisonte podía mantener una temperatura soportable en su interior, incluso cuando afuera el mundo se congelaba. La propia presencia del rebaño también ofrecía una forma de protección. Un grupo de miles de animales grandes genera una cantidad considerable de calor corporal, lo que podía alterar ligeramente el microclima a su alrededor. Además, al moverse, los bisontes dejaban un rastro en la nieve profunda, creando un camino más fácil de transitar para las personas que los seguían. Este movimiento no era casual, era una migración estacional cuidadosamente planeada. Las tribus sabían los patrones de movimiento de los rebaños y ajustaban su propia vida a ellos. No luchaban contra el invierno, se movían con él, guiados por los animales que mejor lo entendían. Era una danza de supervivencia. Cambiar de campamento no era una carga, sino una estrategia activa.
Les permitía evitar las áreas donde la nieve era demasiado profunda o donde los recursos se habían agotado. Les mantenía cerca de su principal fuente de vida y les proporcionaba los materiales necesarios para protegerse del frío. En un entorno tan duro, la inmovilidad era una sentencia de muerte. El movimiento, en cambio, era una afirmación de la vida. Era la forma de decir que, aunque el invierno fuera poderoso, ellos eran parte de un ciclo más grande, un ciclo de movimiento, adaptación y resistencia. No se trataba solo de seguir a los animales, sino de vivir como ellos, en constante movimiento, siempre buscando las mejores condiciones para sobrevivir. ¿Podría el fuego del espíritu durar más que la ventisca? Imagine que está dentro de un tipi o de un refugio de invierno. Afuera, el viento aúlla como un lobo hambriento y la nieve golpea las paredes con una fuerza implacable. El fuego físico, el que arde en el centro, es pequeño para conservar la leña. El frío se filtra por cada rendija y la oscuridad parece eterna. En una situación así, el cuerpo no es lo único que sufre. La mente y el espíritu también empiezan a congelarse. El miedo, la desesperación y el aburrimiento pueden ser tan peligrosos como las bajas temperaturas. Los nativos americanos lo sabían muy bien. Por eso, además de mantener el fuego de la leña, se esforzaban por mantener encendido otro fuego, el fuego interior, el del espíritu de la comunidad. Cuando el mundo exterior se volvía hostil e inhabitable, el mundo interior del refugio se llenaba de vida. Era el momento de contar historias. Los ancianos, guardianes de la memoria de la tribu, comenzaban a hablar. Sus voces, calmadas y seguras, llenaban el espacio. Contaban historias de la creación del mundo, de los héroes del pasado que habían enfrentado desafíos aún mayores. Narraban cuentos de animales astutos como el coyote o de espíritus poderosos. Estas historias no eran solo entretenimiento para pasar el tiempo, tenían un propósito mucho más profundo. Recordaban a todos quiénes eran, de dónde venían y qué valores los unían. Las historias de supervivencia daban esperanza y enseñaban lecciones prácticas. Si nuestros antepasados sobrevivieron a la gran ventisca de hace 100 años, nosotros también podemos. Junto con las historias venían las canciones. El canto era una parte fundamental de la vida. Había canciones para todo, para dar las gracias por la comida, para pedir fuerza a los espíritus, para honrar a los ancestros. Durante las largas tormentas, el sonido rítmico de un tambor y las voces unidas en una sola melodía creaban una poderosa sensación de unidad. Cantar juntos hacía que el corazón latiera al mismo ritmo. Hacía que la gente se sintiera parte de algo más grande que ellos mismos, una comunidad fuerte y resiliente. El acto físico de cantar también ayudaba a mantener el calor corporal y a regular la respiración, calmando la ansiedad. Era una forma de desafiar al viento que aullaba afuera con su propia voz, una afirmación de que, a pesar de la furia de la tormenta, ellos seguían ahí, vivos y juntos. Además de las historias y las canciones, se llevaban a cabo pequeños rituales y actividades. Las mujeres reparaban ropa, cosían mocasines o tejían cestas. Los hombres afilaban sus herramientas, fabricaban puntas de flecha o tallaban madera. Estas tareas sencillas y repetitivas mantenían las manos y la mente ocupadas. Proporcionaban un sentido de normalidad y propósito en medio del caos. Realizar estas actividades era una forma de mirar hacia el futuro, de prepararse para cuando la tormenta pasara y la vida continuara. Creaba la certeza de que la tormenta no era el final. Para los pueblos nativos, la supervivencia no era solo una cuestión física de tener comida y refugio. Era una cuestión de espíritu. Entendían que una comunidad con la moral alta, unida por sus historias, sus canciones y sus tradiciones, podía soportar cualquier cosa. El calor de la comunidad era tan vital como el calor del fuego. Y mientras ese fuego interior ardiera, ninguna ventisca, por muy feroz que fuera, podría apagarlo.
¿Podría la sabiduría de supervivencia ser más cálida que cualquier llama? Piense en el calor que da una fogata en una noche helada. Es reconfortante, vital. Pero ese fuego se consume, la leña se acaba y hay que buscar más. Ahora, piense en el conocimiento, saber qué tipo de madera arde más tiempo, cómo construir un refugio que conserve el calor o qué raíces se pueden comer cuando todo está cubierto de nieve. Ese conocimiento es un fuego que nunca se apaga. Es una llama que se puede pasar de una persona a otra, de una generación a la siguiente, creciendo y haciéndose más fuerte con el tiempo. Para los nativos americanos, esta transmisión de sabiduría era la clave para sobrevivir a los inviernos más duros. La supervivencia no dependía de la fuerza de un solo individuo, sino del conocimiento acumulado de todo un pueblo. Los ancianos eran los guardianes de esta llama. Eran las bibliotecas vivientes de la tribu. Cada arruga en su rostro era como una página de un libro lleno de lecciones aprendidas a través de la experiencia. Pero este conocimiento no se enseñaba en un aula con pizarra. Se enseñaba en el día a día, a través de la práctica y la observación. Un abuelo no le diría a su nieto: la corteza del abedul es buena para encender fuego. En su lugar, lo llevaría al bosque en un día ventoso y le diría: mira este árbol, toca su corteza, siente cómo se pela. Ahora observa cómo atrapa la chispa, incluso con la humedad del aire. El niño no solo aprendía un hecho, sino que lo sentía, lo olía, lo veía. La lección quedaba grabada en su memoria para siempre. La enseñanza comenzaba desde muy pequeños. Los niños aprendían a identificar plantas comestibles y medicinales mientras ayudaban a sus madres a recolectar. Aprendían a leer las huellas de los animales mientras acompañaban a sus padres en las cacerías. Escuchaban atentamente las conversaciones de los adultos alrededor del fuego, absorbiendo historias sobre tormentas pasadas, errores cometidos y lecciones aprendidas. Se les enseñaba a prestar atención a los detalles sutiles de la naturaleza: el color del cielo al atardecer, la dirección del viento, el comportamiento de los pájaros. Todo era una lección. Si las nubes se mueven de esa manera, diría un anciano, el viento traerá nieve antes del amanecer. Debemos asegurar el tipi y traer más leña. Esta educación no se basaba en el miedo, sino en el respeto. Se enseñaba a los jóvenes a respetar el poder del invierno, pero no a temerle. El miedo paraliza, mientras que el conocimiento da poder. Saber cómo construir un refugio de nieve de emergencia, llamado Quincy, si te sorprende una ventisca lejos del campamento, transformaba el pánico en acción. Saber qué parte de un pino se puede comer para evitar el hambre te daba una oportunidad de sobrevivir. Cada habilidad aprendida era una herramienta más en su caja de supervivencia. Los ancianos transmitían no solo técnicas, sino también una actitud: la calma, la paciencia y la capacidad de adaptación. El legado de un anciano no eran las posesiones materiales que dejaba atrás, sino la sabiduría que había compartido. Su mayor orgullo era ver a sus hijos y nietos aplicar esas lecciones y sobrevivir por sí mismos. Esta cadena de conocimiento, pasada de abuelos a padres y de padres a hijos, era el hilo que mantenía unida a la comunidad y aseguraba su continuidad. Era más fuerte que cualquier cuerda y más valiosa que cualquier tesoro. Porque mientras esta llama del conocimiento se mantuviera viva, la gente siempre encontraría la manera de sobrevivir, sin importar cuán frío soplara el viento o cuán profunda fuera la nieve. ¿Podrían las estrategias antiguas protegernos todavía en las tormentas modernas? Vivimos en un mundo de tecnología. Tenemos aplicaciones en el teléfono que nos dicen el tiempo con una precisión asombrosa, calefacción central que se enciende con un botón y supermercados llenos de comida a la vuelta de la esquina. Podríamos pensar que las antiguas habilidades de supervivencia de los nativos americanos son solo historias interesantes del pasado, reliquias de un tiempo que ya no existe. Pero,
¿Qué ocurre cuando la tecnología falla? ¿Qué pasa cuando una tormenta de nieve masiva corta la electricidad, bloquea las carreteras y vacía las estanterías de las tiendas? De repente, esas lecciones antiguas se vuelven increíblemente relevantes y nos recuerdan verdades fundamentales que hemos olvidado. La primera gran lección es la adaptación. Los nativos americanos no intentaban dominar la naturaleza, aprendieron a vivir en armonía con ella. No construían fortalezas para resistir el invierno, sino que se movían con las estaciones y los animales. Eran flexibles. Hoy en día, a menudo nos resistimos al cambio. Queremos que nuestro entorno se adapte a nosotros, pero cuando una tormenta nos deja sin electricidad, la lección de la adaptación vuelve a nosotros. ¿Sabemos cómo mantener el calor sin calefacción? ¿Tenemos un plan alternativo si no podemos llegar al supermercado? La sabiduría antigua nos enseña a ser ingeniosos, a usar lo que tenemos a mano y a ajustar nuestros planes cuando las cosas no salen como esperamos. La segunda lección es la observación. En nuestro mundo lleno de distracciones, hemos dejado de prestar atención a lo que nos rodea. Miramos nuestras pantallas más que el cielo. Los nativos americanos, en cambio, eran maestros de la observación. Leían el comportamiento de los animales, el patrón de las nubes y la dirección del viento para predecir el tiempo. Esta habilidad no es magia, es ciencia basada en la atención plena. Hoy, esta lección nos invita a levantar la vista, a notar los pequeños cambios en nuestro entorno, a estar más conectados con el mundo real y no solo con el digital. Saber que los pájaros de nuestro jardín se esconden antes de una tormenta puede ser una señal tan útil como una alerta meteorológica, especialmente si falla la conexión a Internet. Pero quizás la lección más importante de todas es la comunidad. Nadie sobrevivía a una ventisca solo. La supervivencia era un esfuerzo de grupo. La comida se compartía, los niños eran cuidados por todos, y la fuerza de uno compensaba la debilidad de otro. Las historias y canciones mantenían el espíritu colectivo alto. En nuestra sociedad moderna, a menudo vivimos de forma muy individualista. A veces, ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. Una gran tormenta nos recuerda brutalmente nuestra interdependencia. ¿Quién te ayudará si te quedas atrapado? ¿Puedes contar con tus vecinos? La antigua sabiduría nos enseña que nuestra mayor fortaleza no reside en nuestra independencia, sino en nuestras conexiones con los demás. Compartir recursos, ayudarse mutuamente y ofrecer apoyo emocional son las herramientas de supervivencia más poderosas que existen. Las herramientas han cambiado, es cierto. Ya no dependemos de las pieles de bisonte ni de las puntas de flecha de sílex. Pero los principios fundamentales de la supervivencia siguen siendo los mismos. Ser adaptable, estar atento y, sobre todo, cuidarse los unos a los otros. Las lecciones de los nativos americanos no son solo sobre cómo sobrevivir al frío físico. Son sobre cómo mantener la calidez humana en tiempos de crisis. Y esa es una sabiduría que nunca pasará de moda, una llama que puede guiarnos a través de cualquier tormenta, ya sea de nieve o de la vida misma.